Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Oiga, hoy es un enorme privilegio poder establecer contacto a través de los métodos tecnológicos que nos ha dejado la pandemia, que es el Zoom, con Miguel Bazáñez. Miguel Bazáñez, usted lo conoce, además es uno de los fundadores de la revista Este País. Hace 30 años era un México completamente diferente, donde los datos, la OCDE, Transparencia Mexicana, todo eso y la transparencia a nivel internacional, pues comenzaban a moverse y esto pues también inquieta a un grupo de personajes bien importantes en nuestro país que conjuntan su esfuerzo y crean este país. Miguel Bazáñez se encuentra con nosotros. Hoy le damos la bienvenida y le agradecemos que en este fin de semana nos regale estos minutos. Miguel, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por recordar la fundación de la revista Este País. 30 años. ¿En qué México nace este país? ¿Y cómo es que ustedes, gente como Santiago Krill, Jorge Castañeda, Reyes Heroles, usted, Monsiváis, ¿cuántos más se reúnen para formar lo que hoy conocemos como este país? El grupo original fuimos 11 personas y el motivo de la creación de la revista fue la encuesta, la primera encuesta nacional para una elección que fue la de 1988, donde competían Cárdenas, Salinas y Cloutier. Y bueno, yo tenía ya varios años haciendo encuestas y Federico Reyes Heroles sabía, porque estaba terminando mi doctorado y le había pedido sus comentarios al borrador de la tesis doctoral, que contenía 2 encuestas nacionales. En aquel entonces Federico era el presidente del Consejo de Administración de La Jornada, de manera que La Jornada tenía interés en hacer encuestas. José Agustín Ortiz Pinchetti y Héctor Aguilar Camín habían intentado encuestar a los lectores de La Jornada y el periódico tenía pues esa preocupación, de manera que Federico me propuso hacer la encuesta nacional para La Jornada y ahí empezamos. No es el caso, pero en el número de aniversario cuento esta historia de lo que pasó y cómo no querían en el gobierno que se hiciera ninguna encuesta, porque obviamente le quitaba margen de maniobra a la forma en que en aquel entonces se decidían las elecciones, y trataron de evitar que la hiciéramos. Buscamos que fuera una encuesta financiada por varios partidos. Desde el gobierno se les advirtió que no lo hicieran. Luego intentamos que la financiaran entre empresas y periódicos. Se les advirtió que tampoco lo hicieran. Y finalmente terminamos pagándola entre los promoviendo. Adolfo Aguilar Sincer, Jorge Castañeda, Federico, Lorenzo Meyer, Monsiváis, en fin, éramos un grupo de básicamente amigos y académicos que queríamos tener una fotografía de cómo estaba. Y entonces, ya una vez que habíamos tenido todo eso, también le advirtieron pues que no la podían publicar. Y entonces, bueno, fueron semanas muy intensas, pero finalmente la publicamos. Salió el día anterior a la jornada electoral, dando 50 para, el resultado directo había sido 43 Salinas, 33 Cárdenas, 17 Cloutier. Y con una serie de cálculos que están publicados, dimos 50, 33, 17. Y entonces viene la elección, como recuerdas, sí,
público se cae el sistema y una semana después dan exactamente el resultado que la jornada había anunciado, 50-33-17, y me llama Carlos Payán, que era el director, y me dice, ¿qué hiciste? Y le digo, no, ¿qué hiciste tú? Años después me confesó Manuel Camacho que Córdoba le había ordenado... Córdoba Montoya le había ordenado a Bartlett que se tenía que ajustar la elección al resultado de la jornada, porque al fin ya la izquierda estaba... ¡Qué México! Entonces, ¡Qué México! Después de toda esa experiencia dijimos, no podemos, un instrumento tan importante como las encuestas, no podemos dejarlo al arbitrio de... Y de ahí surgió la idea de fundar una revista mensual que no era para nada el mejor vehículo para presentar encuestas, pero de todas formas nos permitiría a nosotros mismos manejarlo. En algún momento fuimos declarados, Federico y yo soy el presidente fundador de este país y Federico es el director claro. Y un tiempo después, Patrocinio González Blanco nos declaró enemigos del Estado. Vaya tiempos. Oiga, don Miguel, ¿y qué significa el INEGI y los estudios que saca el INEGI para la revista Este País? Porque tengo entendido que también ustedes comienzan a hacer mucho análisis y vemos que los números importaban mucho para ustedes, esos datos que se conocían. ¿Qué representan los estudios que daba a conocer el INEGI para el propio contenido de la revista? Bueno, el INEGI ha sido una de las instituciones más importantes de México desde el punto de vista empírico, porque el contar con datos confiables para cualquier país es importantísimo. En aquellos años, el director de encuestas del INEGI era Roy Campos y desde luego en México la Dirección General de Estadística que fundó Emilio Alanís Patiño añísimos atrás hacía trabajo empírico y de ahí evolucionó al INEGI y para nosotros la información de INEGI que era principalmente censal, era demográfica, no había encuestas, todas las encuestas que ahora se hacen, de manera que de todas, bueno, yo fui muy cercano a uno de los fundadores del INEGI, que antes se llamaba la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, el ingeniero Puig, un extraordinario técnico mexicano. Empezaron con la aerofotogrametría del país, de manera que teníamos una enorme admiración y respeto por el trabajo. Y ustedes interpretaban esos datos, ¿no? Que era lo importante de la revista. Claro, porque lo que nosotros, la revista en su primer número publica un ejercicio para mí valiosísimo, importantísimo, que es la encuesta mundial de valores, que se hace cada 5 años, desde 1980, y está ahorita en cerca de 100 países, y se miden los valores profundos de las personas. Y en el primer número de este país lo dedicamos a la encuesta mundial de valores que la había realizado yo en México en 1990 y ya era la segunda toma, y le pedimos a varios, entre ellos a Carlos Fuentes, que leyera los datos de la encuesta. ¿Qué significaba? Y Carlos le puso atención al nacionalismo mexicano. No recuerdo ahorita qué otros colegas, me parece que fue Josué Sáenz y Bartra, no recuerdo, pero eso es lo que hacíamos. Les decíamos, quiero que me hables sobre esto, pero no de lo que tú piensas, sino que confrontes tu pensamiento con los datos. Y eso empezó a ser de lo más interesante, porque los datos empiezan a romper mitos y prejuicios que uno tiene y de los cuales muchas veces ni estás consciente. De manera que fue un ejercicio extraordinario. Empezamos a provocar una cultura empírica de la que no teníamos costumbre. Nos costó inclusive
antes de la fundación de la revista, yo había trabajado 20 años en gobierno, que los dejé en 1988 precisamente, y lo primero que quise fue irme a la academia y le propuse al Colegio de México, a la Universidad Nacional, que yo quería entrar, pero quería dedicarme a analizar encuestas, y me decían, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? De manera que había un gran desinterés por los datos de encuestas. Y claro, cuando sale esta primera, antes de la publicación de la encuesta nacional, hicimos en la jornada una especie de ensayo que apareció en abril de ese año, de 88, sobre los datos en el Distrito Federal, los datos electorales y los datos del pacto económico. Y empezaron obviamente las críticas, primero que bueno, yo había sido un priista, entonces ¿qué podíamos esperar? Y segundo, ¿cómo con una pequeña muestra, aquella encuesta fue de 4,000, como con una muestra de 4,000 se iba a saber lo que votara todo el país? En fin, las críticas que son... Que siempre que son muy comunes, ¿no? A mí nunca me llegaron a preguntar, yo no voté por ese, vaya, que siempre llegan a suceder, ¿no, don Miguel? Exacto, exacto. Entonces, la mejor respuesta a esa crítica fue, bueno, cuando vayas a que el médico te ordene un análisis de sangre, no vayas a dejar que te saquen toda la sangre. Eso es muy buena postura. Con una muestra de tu sangre se puede saber cómo está todo tu fluido. Claro, estamos platicando con don Miguel Basáñez, él es fundador de la revista Este País. Don Miguel, ¿qué pasa cuando en el mundo comienza a irrumpir como una obligación de los gobiernos la transparencia? La transparencia también se coloca dentro de este país y la investigación periodística y académica se coloca como un eje fundamental de la revista y de la línea editorial. ¿Es así esto? Es correcto, aunque la transparencia fue una iniciativa que Federico recoge años después de la fundación de la revista. En el mundo se había empezado transparencia internacional a generalizar, recoge la preocupación Federico y funda, bueno, invita en forma similar a como invitamos al público para la fundación de este país. Federico invita también, hace una convocatoria amplia para la fundación de Transparencia Mexicana. No recuerdo ahorita la fecha, pero si nosotros aparecimos en 91, Transparencia debe de haber aparecido por el 99 o 2000, y a partir de entonces se vuelve un binomio muy potente, porque uno es tener los números y otro es tener transparencia sobre los números. Desde las primeras encuestas existe un código mundial de ética de los encuestadores que determina que siempre se debe revelar quién paga una encuesta, quién es el patrocinador de una encuesta. Por ello, en el mundo, las encuestas más confiables son de los periódicos o de las universidades. Pero cuando se formaron dos grupos, en aquel entonces Alduncin y yo éramos profesores en el ITAM, empezamos a dar el primer curso de encuestas, los estudiantes empezaron a interesar y se formó a partir de nosotros un grupo de encuestadores, y en el otro lado los Pinos tenían mucho interés en que pudieran tener encuestadores y empezaron a formar encuestadores. Obviamente nosotros nos llamábamos los independientes, nosotros les llamábamos los gubernamentales, pero los gubernamentales obviamente no transparentaban quién pagaba sus encuestas. Se podía imaginar uno, ¿no? De dónde venía la economía. Esa tradición se quedó y bueno, el gobierno empezó a hacer que las pagara algún empresario, algún medio de comunicación, pero bueno, siempre había la sospecha de quién estaba detrás, de manera que la transparencia
resultó ser una combinación muy potente junto con este país, y eso persiste hasta hoy en día. De manera que cuando mis amigos me dicen, oye, pero es que no sé cómo va a quedar la elección porque ya vi la encuesta de Sutano y Perengano que dice que no sé qué, le dije, no te hagas bolas. No, yo solamente veo una encuesta, que es la que hace Alejandro Moreno, por muchos años las hizo para Reforma. Hoy para el Financiero. Actualmente para el Financiero, y entonces si tú sigues una encuesta confiable, confiable porque la paga un medio, no la tiene que estar financiando un partido u otro, tratando de velar y no dejar ver cómo está el financiamiento, bueno, tienes una imagen nítida de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que hay hoy en día. De manera... Don Miguel, ¿me permite hacer una pausa comercial para seguir con esta muy interesante charla que estamos teniendo con usted? Por supuesto. Vamos a ir a la pausa comercial, son ya las 8 de la mañana con 55 minutos, casi es el tiempo del centro del país, 5 minutos y ya las 9. Quédense con Janet Arceo en la 970, nosotros en la 103 y en Telefórmula. Continuamos con esta muy interesante charla con don Miguel Bazáñez. Pausa, estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta en estos larguísimos cortes comerciales de 5 minutos que tenemos que hacer obligatoriamente, pero bueno, es un privilegio poder platicar con don Miguel Bazáñez, fundador de la revista Este País, y nos está comentando pues todo lo que ocurría en el México de los 90s, y ya estábamos por ahí del año 2000, don Miguel, llega la transición a este país, llega el cambio de gobierno, llega Vicente Fox. ¿Qué pasa en la revista Este País y qué pasa con la dinámica informativa y de contenidos que tienen ustedes a lo largo de la llegada del panismo con 2 gobiernos panistas, Vicente Fox, 2000-2006, y la llegada de Felipe Calderón y pues ingreso también de lo que se le conoce como la guerra contra el narco y todo lo que conocemos, don Miguel? Mira, Jaime, este país estuvo obviamente muy involucrado en la transición democrática, todo el periodo que empieza en 88 con esa encuesta que ya te platiqué, pero esa nos dejó una enorme lección de que a pesar de tener los datos de cómo veíamos venir una elección, la caída del sistema nos lanzó a encontrar en 1992 el Centro Carter en Estados Unidos nos invitó a observar la elección americana y fuimos Federico, Sergio Aguayo, que fue era subdirector de la revista entonces, y varios. Éramos un grupo como de 12 mexicanos balanceados de los 3 partidos principales, en aquel entonces PRI, PAN, PRD. Y en las primeras, yo pregunto porque me llaman, ¿cuál es la autoridad que da el resultado electoral en los Estados Unidos en la misma noche de la elección? Y entonces me contestan, recuerdo y me impresionó, y ahí estábamos juntos Federico y Aguayo, y dicen, no es ninguna autoridad, son los encuestadores. Sí. Y dijimos, ¿cómo? Y dicen, sí, con las encuestas de salida. Yo confieso que en aquel entonces no conocía las encuestas de salida, me pongo a investigar y decimos ahí mismo, Federico Aguayo y yo, pues, la próxima elección hacemos una encuesta de salida. Y entonces, tan pronto regresamos, nos ponemos a platicar de que vamos a hacer eso, y recuerdo que Federico en una conversación con Salinas le dice, no lo pueden hacer, y regresa Federico muy preocupado a decirme, oye, el presidente no va a dejarnos hacer, no va a dejarnos, ¿y cómo nos lo va a impedir? ¿Qué cosa ilegal estamos haciendo? No tenemos que pedirles permiso. Y entonces empezamos a buscar si algún medio de comunicación, si algún consorcio, etcétera, lo hacía con nosotros. Se percatan que no nos vamos a detener y deciden una estrategia inteligente para que no fuera este país el que saliera con su encuesta de salida
y con eso impidiera. Como qué cosa. en 88, entonces lo que hacen es promover 11 encuestas de salida. En aquel entonces, en 1993, hubo una de las reuniones de la Organización Mundial de Encuestadores que fue en Chicago, y ahí Federico y yo nos vamos con la colega americana Nancy Belden a hablar con Mitofsky, que era en aquel entonces el principal, bueno, el segundo de encuestas de salida en los Estados Unidos. El primero había sido el director de encuestas del Los Angeles Times, Bob Lewis, pero acababa de morir, y su socio, su segundo, era Mitofsky, y entonces vamos y hablamos con Mitofsky, le decimos lo que había pasado en 88, lo que queríamos hacer en 94, y que queríamos que él nos asesorara, pero pues que este país no tenía dinero. Entonces, no importa, lo hacemos pro bono, yo lo hago con ustedes, los apoyo. Se enteran en Los Pinos de lo que habíamos hablado con el principal encuestador americano, y entonces lo invitan, le dan un contrato de $2 millones, le ponen como personal de campo a Roy Campos, que era como dije hace un rato, director de encuestas del INEGI. Y entonces así empieza, ¿cómo se llama la organización en México? No recuerdo, Mitofsky Campos o bueno. Y Consulta Mitofsky. Consulta Mitofsky. Y entonces, obviamente, hay 11 encuestas de salida, no hay posibilidad de mover, como se había movido en 88, el resultado de la elección. La de este país es una de las 11, pero le da una certeza total, y efectivamente lo que en alguna declaración Margaret Thatcher dijo, que Salinas había gastado $10,000 millones en asegurar que el candidato del PRI ganara. De manera que eso provocó un cambio, y como el público podrá entender, la presencia de los datos hacía mucho más robusto y le quitaba margen de maniobra antes, como tú recuerdas, a los políticos. Exactamente, era la Secretaría de Gobernación la que decía el resultado electoral, pero de la segunda mitad de los 90 empieza la presión para la formación del INE. La ciudadanización, ¿no? Exactamente. Y entonces, IFE se llamaba entonces, de manera que ya el resultado electoral no lo diera el gobierno, sino lo diera un organismo autónomo, muy vigilado por la ciudadanía. Es la época de oro donde entran Ortiz Pinchetti, Granados Chapa, Santiago Krill como consejeros. Y bueno, esto provoca al final, pues en 97 el PRI pierde el Congreso, y en el 2000 pierde la presidencia. Pierde la Ciudad de México. Pierde la Ciudad de México, por supuesto. Con Cuauhtémoc Cárdenas. Así es, y entonces se empieza obviamente una nueva etapa en el proceso de democratización, altamente conducido por la sociedad civil. En aquel entonces fue la aparición del Grupo San Ángel, cuando la idea del choque de trenes en la elección entre Zedillo y Diego Fernández y Cuauhtémoc, y bueno, todo eso de alguna forma, esta nueva cultura empírica lo estaba permitiendo, y así llega Fox. Hay un gran entusiasmo de que con el PAN se iba a limpiar todas las barbaridades que había hecho el PRI, y pues resulta que no, barbaridades similares sí. hace el PAN. De todas formas, termina y ya empieza a crecer la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo después del intento de desafuero que hace Fox. Tú recordarás
que de repente un fin de semana hay un cambio de 180 grados en la postura de Fox. Y hay un elemento que es importante. El Papa muere, me parece, en esa semana. Marta Sagún se va al Vaticano, deja solo a Fox. El fin de semana convoca a Fox, a Krill, creo que era secretario de Gobernación, al procurador, etcétera. Y ya teniendo 2-3 días en que Marta no estaba, Fox toma la decisión de que hay que dar reversa, se cancela el desafuero y bueno, el resto de la historia ya lo conocemos. Siga. La popularidad de López Obrador se va al techo y se presenta a la elección del 2006, ¿verdad? Es una elección muy reñida, pero con una serie de cuestionamientos por la intervención directa del presidente en solicitar a los gobernadores que ayuden al candidato panista. Finalmente se impone Felipe Calderón. Y con el 0.56, ¿no? Famoso. Exactamente. Y empieza toda la necesidad de la administración de Calderón de fortalecer su presencia y la guerra contra el narcotráfico, y todo eso lo va registrando la revista Este País en sus publicaciones mensuales, toda esta evolución. Y bueno, oiga, don Miguel, nos queda un minuto. ¿Qué significa para usted, rápidamente, que estemos en un gobierno donde diga que tiene otros datos y que lo que dicen y lo que conocemos de datos duros, encuestas, números, ellos dicen que tienen otros datos? ¿Qué significa esto? Bueno, yo diría que el presidente, en primer lugar, obtiene su información en base a sus 3 recorridos por el país y a escuchar a la gente. Esa es una fuente muy poderosa de información que él tiene. Por otra parte, efectivamente, es muy cauteloso y muy desconfiado de cualquier fuente. Y don Miguel, ¿me permite hacer una pausa y regresamos para que redondee esa idea, por favor? Con todo gusto, claro. Vamos a una pausa, 9:12. Ya nos alargamos un poco, 9:12. Estamos de vuelta. Y ya estamos de regreso. Hoy sí estamos abusando del tiempo de don Miguel Bazáñez. Muy interesante lo que nos está comentando en el entorno de los 30 años de la revista Este País. Don Miguel, antes de la pausa comercial nos comentaba y le preguntaba yo, ¿qué hacer o qué pensar de un gobierno que dice yo tengo otros datos? Cuando le ponen lo que viene en el entorno económico, dice yo tengo otros datos. Cuando le ponen lo que viene en el entorno de la pobreza, yo tengo otros datos. Cuando le ponen lo que dice o lo que piensa alguna parte de la opinión pública o de algunos sectores sociales, yo tengo otros datos, yo tengo otra información. ¿Qué significa esto, don Miguel? Mira, en torno a esto, yo quisiera usar 2 ejemplos. Uno, el que se refiere a los datos de la pandemia, y otro con un grupo de algunos de los que fundamos Este País. Formamos una pequeña comisión para, si pudiéramos decir así, auditar al gobierno de López Obrador, y nos reunimos Lorenzo Meyer, Clara Husitman, Fernando Cortés, Pepe, un grupo pequeño, 6, 7. Y lo que hicimos fue tratar de entender de dónde viene esto del yo tengo otros datos. Lo que encontramos es que el presidente, como decía, a través de su experiencia, de su vivencia con las comunidades indígenas, añísimos atrás, antes de venirse al DF, y de sus recorridos, llegó a la formulación de 30 proyectos y programas prioritarios que están contenidos en una matriz a colores de 6x5 que tomamos como punto de partida y que vimos que es dificilísimo de entenderla. Y empezamos a rearticular esa matriz hasta que se mostró
que esos 30 programas en realidad se articulaban en 6 grandes proyectos, después en 3 estrategias fundamentales y terminaban en un objetivo central. Y cuando encontramos esa representación, adquirió mucho más sentido de lo que dice el presidente. Yo tengo otros datos. El presidente lo que tiene como objetivo central es un estado de bienestar. ¿Qué querría decir con eso? Yo creo que tiene en su cabeza algo parecido a lo que ocurre en Noruega, que es un estado petrolero, o en Dinamarca, donde puede dar salud para todos, educación para todos y pensión para todos. Esas serían las 3 obsesiones del presidente y son los 3 grandes rubros de donde se desprende todo lo demás. Y construye su visión del país y alimenta los datos del país de esta matriz. Yo te invito al auditorio a revisar esta matriz de los 30 programas y proyectos prioritarios, y en alguna publicación tendremos que compartir ese triángulo, esa pirámide que le da mucha más claridad a esos 30 proyectos y programas prioritarios. El segundo comentario que te dije que quería hacer es en relación a la pandemia, porque eso es algo que ha seguido mucho el público, y la estridencia de que somos el peor país del planeta y que qué mal se ha manejado. Yo solamente, igual que hago con las encuestas, yo solamente sigo una línea de datos empíricos, que es la que recaba diariamente la Universidad de Johns Hopkins y que publica el New York Times, el Washington Post, y ahí tú puedes ver que desde un principio hay un mapa mundial donde pone en colores cómo está la propagación de la pandemia en los países, y mientras tú veías a Estados Unidos casi en morado, horriblemente contaminado, lo mismo que Brasil y que Europa, tú veías a México en un amarillo claro. Y luego viene el desglose de los datos, cómo está el total de contagiados y el total de muertos, y cómo está en la última semana, e invariablemente México ha estado bien. Entonces, como que eso choca contra lo que dicen los medios y las críticas que hay a ¿cómo se llama el que transmite? López-Gatell. Hugo López-Gatell. Y rasgarnos las vestiduras de lo mal. Bueno, pues ahora sí que si vemos los datos de Johns Hopkins, ahora sí que son otros datos. De manera que con estos 2 ejemplos, Jaime, mencionaría el origen de esta. Yo tengo. Pues, don Miguel, es un privilegio poder platicar con usted. Hoy abusamos un poco, nos extendimos con esta charla. Valió mucho conocer lo que ha pasado con este país, con esta publicación mensual. Y bueno, vivimos los medios de comunicación momentos bien complejos por la pandemia y por todo lo que está ocurriendo. Y desde aquí, nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestra admiración, y gracias por estos minutos, don Miguel. Al contrario, Jaime, mucho gusto. Muchas gracias por publicitar nuestro aniversario. 30 años de este país, don Miguel Bazáñez, ya lo escuchó. Que esté muy bien, don Miguel, gracias, cuídese mucho, muy buenos días. Jaime, mucho gusto. Hasta pronto. Vámonos contigo, Brenda Morales, y los trascendidos de la prensa.